Las iglesias de este mundo medieval de fantasía, fungen con el objetivo de venerar a la piadosa Madre Tierra y alabar al Dios del orden. Dos entidades benevolentes a la que las personas les rinden culto, con el propósito de que aquellos que crean en estas entidades, se les otorgue paz, salud, calma e incluso riqueza. Sin embargo, esta iglesia transmitía todo lo contrario, pues la atmósfera se sentía demasiado pesada, abrumando aquel bosque tan lleno de vegetación. El área no parecía ser tan transcurrida por animales silvestres, más que por aves carroñeras como los cuervos, los cuales no dejaban de graznar entre sí. El aventurero de armadura plateada, no dejaba de mirar con incertidumbre aquel lugar, pues recordando aquella historia tétrica que había oído de niño, le llenaban la cabeza de varios escenarios en los que involucraba a aquel ser de la leyenda. ¿Ocurre algo, señor asesino de duendes? Preguntaba el sacerdote al aventurero. Sí. Esta es la iglesia que había oído. Al estar tan cerca de aquella tumba, no dudaría en que algunos goblins la usaran como refugio. Entiendo. Entonces probablemente algunos de ellos estén adentro. Vamos a entrar. No es necesario. Yo verificaré. Además, necesitan ir a descansar. Dijo el asesino de duendes mirando por unos momentos a sus demás compañeros, los cuales lucían algo cansados y estresados por la dura batalla librada hace unas horas. Entiendo. No se preocupe. Iremos al gremio a reportar el resultado de la batalla. Tome, por si lo necesita. El hombre lagarto le entregaría una daga de colmillo de dragón para que la usara como arma. Te lo agradezco. A los pocos segundos de que el grupo de nuestro protagonista se retirara, Goblin Slayer caminó hacia el interior del templo abandonado, observando cómo las aves negras no se iban aún cuando este caminaba cerca de ellas, sino que más bien dejaron de graznar para concentrarse en lo que haría el aventurero. Al entrar, pudo ver las típicas sillas de este tipo de lugares formadas en dos filas, musgo y moho formado en las paredes, las ventanas aún portaban sus vidrios, pero con tanta mugre que era casi imposible ver con claridad. Optando por encender una antorcha, el héroe se adentraría hasta llegar al centro de ese lugar, en donde había una pequeña estatua del dios del orden. Bajando lentamente, Goblin Slayer pudo percibir un olor peculiar, una mezcla entre humedad, aceite, madera pero sobre todo, sangre. Esto último pondría en alerta al aventurero, quien tomaba la daga de dragón en su mano derecha mientras en la otra aún mantenía la antorcha para poder ver mejor. Caminando unos pasos hacia adelante, entraría a un gran cuarto creado a base de mano de obra, como si un minero viviera ahí. Dando unos pasos más, chocaría contra lo que parecía ser un bulto enrollado en una sábana blanca. Al ver con detenimiento la forma de este extraño objeto, se daría cuenta que parecía ser el cuerpo de un humano. Sin más, el guerrero decidiría dejar la antorcha a un lado y abrir el contenido de aquel extraño paquete. El cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años, era lo que se encontraba al interior de esa manta. Su cuerpo parecía extrañamente bien conservado, pero su piel tenía una tonalidad blanca casi como la nieve. Al revisar mejor, notaría una enorme cicatriz en su abdomen, en la zona donde se supone está el estómago. Goblin Slayer miraba fijamente a los ojos ahora sin vida de aquel hombre, pese a que ese cuerpo debería ya de oler mal, por alguna extraña razón no era este el caso. Al tomar su antorcha, se daría cuenta de la presencia de más cuerpos en la misma situación por todo el lugar. Por lo menos 7 cadáveres más se hallaban ahí formando una especie de camino que llevaba a otro cuarto. La curiosidad terminó ganando en esta ocasión, en donde nuestro héroe decidiría caminar hacia esa dirección. ¿Qué es este lugar? No parece ser la madriguera de un goblin. Este sitio no parece haber sido alterado por las manos de ellos. ¿Será posible que esa leyenda sea cierta? Los pasos del guerrero resonaban ante el silencio que había en dicho lugar, en donde los ratones que se encontraban robando los pequeños trozos de carne que se encontraban en el suelo, salían huyendo ante las pequeñas vibraciones. Llegando a un segundo cuarto, Goblin Slayer iluminaba el sitio tratando de ver con más claridad para ver si encontraba algo más. Sin mucho éxito decidió entrar, encontrando una gran mesa de madera con lo que parecían ser agujas e hilos para taxidermia. No obstante, al girar se vería otra escena macabra, la cual esta vez a diferencia de la anterior le provocaría un pequeño escalofrío.
Otros 5 cuerpos más estaban perfectamente acomodados alrededor de la forma de la entrada de ese sitio, colgados incluso del techo haciéndolos ver más como muñecos que como cadáveres. La situación era más grave de lo que pensaba, los papeles parecían haber cambiado para mal, volviéndolo más una escena que se encontraría en un relato de terror que en una aventura común. Goblin Slayer sabía que tenía que prepararse cuanto antes, por si esa criatura era real y regresaba debería de estar listo para poder eliminarlo. Sin embargo, analizando un poco la situación, sabía que no sería una pelea fácil. Pues para lograr cargar a un ser humano común y tirarlo hasta aquí era para tomar en cuenta la gran fuerza de ese ser. Además, recordando las palabras de sus compañeras y su amiga de la infancia, en tener más cuidado y no lanzarse al ataque de forma imprudente arriesgando su propia vida. Por lo que caminaría de regreso por la ruta anterior tomada, pasando nuevamente por la pila de cadáveres hasta la entrada de la iglesia. Apagando la antorcha, nuestro protagonista decidiría regresar al gremio. Sin darse cuenta, de entre la cúpula de los árboles, aquel ser siniestro se encontraba escondido, vigilándolo desde el primer momento que decidió entrar a la iglesia. Sus ojos pálidos como los de un cadáver miraban fijamente a la dirección del aventurero de platino, emitiendo un pequeño gruñido que transmitía ira. Pero esa cosa no estaba molesta por el hecho de que Goblin Slayer se adentrara en su territorio, sino, además, que este no emanaba aquel olor que él siempre buscaba en sus víctimas para poder poseerlas. Un sentimiento que por naturaleza emiten los seres vivos ante la situación de peligro, siendo experimentado desde el ser más pequeño hasta el guerrero más fuerte. Goblin Slayer parecía no emitir miedo. Nuestro protagonista experimentó muchas cosas en su retorno, como siempre sus compañeros celebraron su victoria ante los goblins alardeando un poco de ello. Pero el joven mago, estando borracho, transmitió su malestar ante eso e incluso reveló sin querer la razón de su odio hacia los goblins. Pues al igual que el aventurero de plata, este había perdido a su hermana a manos de esas pestes, pero no solo era eso. Lo que llegó a devastar a nuestro guerrero, fue el hecho, de que él llegó a conocer a esa chica minutos antes, de quitarle la vida debido al envenenamiento causado por esas criaturas tan horribles, llegándose a preguntar si él podía haber ayudado más. El gremio de aventureros había organizado una especie de campamento en las zonas boscosas de la ciudad, muy alejado de la zona de los guerreros. En este lugar, se buscaba entrenar a los aventureros de rango inferior, porcelana y obsidiana, en donde los de rangos más altos les enseñaban lo que sabían para poder combatir, planear estrategias y sobre todo sobrevivir. Nuestro protagonista se encontraba sentado cerca de una pequeña roca, viendo a 2 jóvenes aventureras practicando lo que les había enseñado recientemente. Ahí, llegaría la recepcionista del gremio, sosteniendo una sombrilla para poder charlar con él. Este lugar es demasiado amplio. Casi no hay montículos de tierra que entorpezcan el trabajo de los demás. Gracias por dar esta recomendación. Lo hice para alejarnos un poco de la zona donde planeaban hacerlo. Ya que ahí se encuentra aquella iglesia a tan solo unos kilómetros. La iglesia del mal. ¿La conoces? Sí, escuché relatos de eso hace 10 años. Me pregunto si es tan aterradora como dicen. Si no me equivoco, ayer mencionaste algo similar sobre ello. Sí. Entré a ese lugar para ver si los goblins la usaban como refugio. Pero... Los cadáveres, ¿cierto? Sí. Me temo que sea lo que sea que se encuentre ahí, no es humano. Ni un goblin, tras u otra clase de esos seres. No tienes por qué preocuparte. Ya hay una misión escrita en el tablero, exclusivamente para los aventureros de rango plata. Si trabajan en conjunto, tal vez puedan derrotarlo. Agradezco tu ayuda. No es nada. Dijo con una pequeña sonrisa en su rostro, disfrutando en el fondo poder hablar con ese aventurero tan serio y misterioso. La charla se vería interrumpida por una joven de cabello rojo, siendo la granjera amiga de Goblin Slayer, y la sacerdotisa que traían el almuerzo para todos. La noche cayó como un telón de una obra de teatro, mientras los aventureros descansaban o la pasaban bien junto a sus amigos, en el bosque se encontraban un pequeño grupo de aventureros de rango rubí rumbo a ese sitio tan extraño como misterioso para todo aquel que no conocía la leyenda. Bueno, parece que solo tenemos que destruir esa iglesia y matar a lo que sea que se encuentre ahí. ¿No? Así parece. Solo tenemos que tener cuidado ante lo que sea a lo que nos enfrentemos. La misión no fue muy clara, pero creo que con solo nosotros 3 podemos ganar. Sí. Pese a que la misión decía que solo era para los de rango plata.
Pues nosotros somos Rubí. Si logramos nuestro cometido, ascenderemos muy rápido. Así es. Será mejor que no nos separemos. Si atacamos en grupo seguro que lograremos acabar más rápido. Adentrándose más y más en el bosque, el trío de aventureros se preparaba para esa misión en aquel momento lleno de oscuridad, el cual era débilmente iluminado por la luz de las dos lunas de ese mundo. El sonido de los árboles moviéndose llamó la atención del grupo de guerreros, los cuales alistaron sus armas listas para luchar. Oye, Sí. Inflamaré. Creando una pequeña llama entre sus manos, iluminaría un poco el camino avanzando hacia una zona de arbustos enormes que no dejaban de moverse. El joven espadachín se preparaba con su arma, mientras su compañero mago alzaba su bastón para poder lanzar un ataque a distancia, mientras su compañera preparaba uno para lanzarlo hacia los árboles. «Salgan y luchen, cobardes», exclamó dando un tajo que cortó los arbustos de una forma limpia, haciendo que cayera un único trozo de estos, solo para revelar a un pequeño grupo de tlacuaches que salieron huyendo del lugar. ¿Es en serio? oye, tranquilo. Recuerda que lo importante en una misión es ser paciente, inteligente y valiente. Un rápido movimiento de un ser aleteando llamó la atención de los hombres, los cuales se percataron de que su compañera ya no estaba, cayendo del cielo únicamente una bota de ella. Maldición. ¿En dónde está? ¿A dónde se fue? El grito de la joven, seguido del sonido de sus huesos rompiéndose debido a la enorme caída que sufrió, dejaría en shock al dúo de aventureros, quienes contemplaban a su compañera yácida en el suelo con una mirada perdida. No. No. Por favor no. Despierta, no puedes morir, decía el joven con desesperación tratando de despertar inútilmente a su compañera ya muerta. Oye, ya no puedes hacer nada. Concéntrate. Una enorme criatura alada se metió de entre los árboles, bajando lentamente hacia el suelo hasta quedar pegado de espalda contra uno de estos. Era el mismo ser con sombrero y gabardina negra, el cual veía con sed de sangre a los aventureros. Yo lo distraeré. Ataca. Ahora. Sí. Sí. Tonitrus. Oriens. Yacta. Un relámpago fue disparado desde la punta del cetro del hombre en dirección al ser, el cual a duras penas logró esquivarlo, impactándose el ataque contra el árbol que comenzaba a achicharrarse. El joven espadachín se lanzó contra el ser, lanzando tajos con su espada al azar, mientras gritaba de ira hacia su enemigo. «Muérete. Pagarás por lo que hiciste», gritaba con ira lanzando sus cortes, pero el ser solo los esquivaba sin mucho esfuerzo como si no fueran nada. Un tajo impactó contra el suelo, lo que sería aprovechado por la criatura para darle un puñetazo en el estómago, seguido de un golpe con su antebrazo izquierdo que lo mandaría a estrellarse contra un árbol. ¿Qué fuerza? No puede ser. Al distraerse, el enemigo atacó con un hacha al hombro del mago, provocando que el filo del arma desgarrara músculos, arterias y parte del hueso del aventurero, logrando penetrar incluso su cuello. Una lluvia de sangre salpicó el pasto verde, ahora manchado por el líquido vital, mientras el mago solo podía jadear de dolor antes de que el ser retirara el arma y este cayera al suelo. La bestia inhaló el aire del lugar, lamiéndose los labios con satisfacción para después girarse hacia la dirección de la última de sus presas, quien apuntaba su espada hacia la dirección del ser, temblando y sin poder articular una palabra. La criatura caminó lentamente con confianza, balanceando su hacha como si esto le pareciera divertido. No te acerques. Te mataré, dijo tratando inútilmente de sonar amenazante, pero su constante temblor en todo su cuerpo, su tartamudeo y su expresión, provocaban que aquel ser, lejos de sentir lástima por su rival, sintiera más deseo de sangre. El ser sin mucho esfuerzo, tiraría la espada del aventurero hacia un lado, para después tomarlo de la cabellera jalándolo hacia arriba. El joven se quejaba y pataleaba como si fuera un niño antes de recibir un castigo, mientras el hombre lentamente acomodó su hacha y de un solo movimiento cortó la cabeza del joven aventurero. La criatura la miraría sosteniéndola entre sus manos, admirándola como si fuera una joya preciosa que acababa de descubrir. La olfateó percibiendo su aroma, vio la mirada sin vida del joven, para después abrir su boca y morder su lengua, arrancándola como un simple pedazo de carne. Luego de tragarla, lanzaría la cabeza hacia un lado para comenzar a caminar entre los cadáveres.
El ser tomaría el cuerpo sin cabeza del joven, así como el del mago, abriendo sus enormes alas para alejarse del lugar, dejando únicamente el cadáver de la aventurera como si no fuera nada. Al día siguiente. El campamento de entrenamiento estaba bajo ataque de los goblins. Estos lograron asesinar a la mayoría de personas encargadas de dar mantenimiento al lugar. Goblin Slayer junto a los otros aventureros de plata lograrían hacer frente a estas criaturas. Sin embargo, este no era un grupo común, pues había más de un solo grupo de estas bestias y su objetivo era atacar a los más jóvenes que caminaban de regreso a sus casas. Ante eso, la joven sacerdotisa se ofrecería a ir en apoyo de sus compañeros mientras su grupo, el del lancero y el guerrero pesado, se encargaban de las otras alimañas verdes. Los jóvenes aventureros se dirigían a la ciudad platicando entre sí presumiendo sus logros aprendidos durante el entrenamiento, provocando las risas de algunos de ellos. De la nada, un goblin apareció de entre los arbustos junto a otros, provocando que los jóvenes se pusieran en alerta. Goblins. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Qué importa? Acabemos con ellos. Lejos de lo que pensaban, las bestias verdes no estaban prestando atención a los jóvenes, sino que miraban a todas las direcciones, emitiendo sus sonidos jadeantes y gruñidos que transmitían temor. De la nada uno de ellos sería atacado por un shuriken en la cabeza destrozándola por completo, mientras que el goblin restante pensaba en correr hasta que el ataque de un hacha terminaría por frenar su inútil escape. ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Quien quiera que sea es rápido. Por Dios. Miren. En una de las ramas altas de un árbol, se encontraba posado aquel ser siniestro, sosteniendo entre sus manos la cabeza de uno de los goblins. Este permanecía mirando a los jóvenes aventureros, quienes, al percatarse de su mirada, un escalofrío comenzó a recorrer su cuerpo por completo, dejando ver una vulnerabilidad en todo su ser que lentamente parecía convertirse en miedo. La criatura mordería una oreja de su presa, pero lejos de disfrutar de su carne, este la escupió con repulsión, pasando por lanzar la cabeza hacia los jóvenes guerreros. Un grito de una aventurera ante tal escena grotesca, hizo que su llamado fuera escuchado desde muy lejos por la joven creyente de la Madre Tierra, quien comenzó a apurarse hacia esa dirección. El nuevo enemigo solo miró nuevamente a los jóvenes, esta vez con una expresión que denotaba malicia en todo su ser, antes de lamerse sus labios con un deseo perverso. Al parecer, encontró un gran banquete con el cual deleitarse.